Taba Networks presenta. Muy felices de estar en nuestra emisión número 6 en Rompiéndola, donde buscamos proveer de ideas, consejos y material que nos permite romperla en los negocios, romperla en la vida y no rompérsela a nadie y mucho menos a nosotros mismos. Feliz de poder tener este programa en donde estaremos hablando acerca de un tema vital para el impulso económico en toda sociedad y evidentemente en nuestro país, en México, donde transmitimos Rompiéndola, que es el emprendimiento y la necesidad de tener semilleros de empresarios para detonar activamente la economía. Con una globalización completa de la economía hay muchas posibilidades de crecimiento, pero también hay unas amenazas muy fuertes para todo sustento económico, y es ahí donde se crean grandes oportunidades para salir adelante, para generar valor, hacer una diferencia, pero también una exigencia muy muy grande. Saludo a mi amigo, compañero, colega y coconductor de Rompiéndola, Óscar Tavares. Óscar, bienvenido. Muchas gracias, Alex. Qué buena invitación, qué buena introducción. Qué buena invitación me haces a mi programa. Qué buena introducción me haces a mi programa, qué buena presentación. Muy contentos ya en el 6º programa de Rompiéndola, y como bien dices, tratando temas de cómo romperla en la vida, cómo romperla en los negocios o en el día a día, vivencias, emociones de gente súper importante que nos va a llenar, nos va a complementar para nosotros poder tomar lo mejor y poderla romper en la vida, Alex. Exactamente, y fíjate que pensando en nuestro tema del día de hoy, quería arrancar con una pregunta para ti. Tú eres empresario, eres emprendedor, te formaste a ti mismo, quizás hasta por como nos lo has contado, y lo has contado en Rompiéndola. De hecho, en el capítulo 1, Óscar comparte. Véanlo, por favor, véanlo. Y en esa parte me llama la atención, ¿tú crees que todos nacemos para emprender? Que, digo, algunos se atreven y otros no. Unos lo harán y otros jamás lo harán. Pero ¿tú crees que el ADN de cada individuo está diseñado para emprender? ¿Tú qué piensas? Híjole, Alex, es una muy buena pregunta. Si la gente nace para emprender o se hacen, ¿no? En el caso mío, Alex, fue la necesidad. La necesidad me llevó a emprender. ¿Por qué? Porque estuve buscando trabajo muchísimo tiempo. Nadie me contrataba, no sé por qué. Será porque en algún momento en alguna empresa me soplaron ahí que era una persona muy inquieta y que no estaba yo resuelta a tomar órdenes, pero pues no creo. Tengo una formación de ingeniero, estuve hasta la carrera tomando clases y formándome. No creo que sea por ahí, ¿verdad? Y en tu casa aplicaban el cinturón y sí. ¿no? Pero yo creo que mucho se juntaron muchas cosas y la gran parte de esa fue la necesidad de salir adelante. Yo hace 13, 14 años me habían contado de esta industria del internet, que fíjate que yo no quería entrar, porque malamente le dije en algún momento a mi esposa, o en ese tiempo a mi novia, le dije, no, yo sí estudié, yo no quiero entrar en esta parte de mercadotecnia, ¿no? En la parte de internet. Yo estudié soy físico matemático de carrera, soy ingeniero en comunicaciones y electrónica, y quería entrar a trabajar en ese momento, Alex, a todas las carriers que estaban en ese momento en el boom, Telcel, Usacell, Unefol, Avantel, que algunas ya ni existen, ¿verdad? Que en paz descansen. Y gracias a Dios que no entré. BlackBerry, y entonces mira nada más lo que te hubiera pasado. Y me metí por necesidad justamente a la industria del internet. Gracias a Dios entré ahí, me desarrollé en la parte de análisis y bueno, al día de hoy pues lo que tú ya sabes, ¿no? Formé la empresa, yo creo que a base también de muchos errores, ¿no? Que vamos ahí aprendiendo conforme van pasando el tiempo. Y bueno, aprender, avanzar y nunca derrotarse. ¿La gente nace para emprender? ¿Qué piensas? Yo creo que no nace, yo creo que en el momento en el que le dan ganas de emprender, porque hoy está como esa moda de hay que emprender, sé tu propio jefe, ¿no? Trabaja desde tu casa y... Esa es la pues parte linda, esa es la parte bonita, bonita, ¿no? Pero la parte fea es de vendas o... Primero, yo creo que para ser emprendedor tienes que saber vender. Si no sabes vender, nunca tu negocio va a crecer. Hay gente que dice que para ser emprendedor hay que innovar y generar una solución
Sí, Alex, muchas cosas me vienen a la cabeza, pero en esta parte de emprender es mucho la necesidad que se va juntando también con las habilidades que vas adoptando para poder seguir adelante, la tolerancia a la frustración de que no te salen las cosas como quieres y que al día de hoy me siguen pasando y que al día de hoy sigo aprendiendo. Y yo creo que es mucho esa perseverancia de ya tener retos, de sacar adelante tu negocio, tu emprendimiento, tu empresa. Esos son algunos de los factores para esta fórmula del emprendimiento, Alex. Y fíjate ¿Tú cómo le hiciste? O sea, ¿tú cómo...? Ahora yo te la regreso a ti. A ver, ¿tú crees que se hacen o nacen los emprendedores? Yo creo que todos los seres humanos por diseño somos emprendedores. Es decir, el ser humano ancestral, el emprendedor nato, tenía que buscar espacios, tenía que encontrar comida, tenía que cazar, tenía que ingeniárselas, tenía que crear en un mundo de incertidumbre, de eras glaciares, en un mundo donde no había espacios fijos, donde no había agricultura y donde todos eran cazadores. Y si no cazo, no como. Entonces, ¿me da miedo el mamut? Sí, pero tengo hambre. Entonces, mejor prefiero salir y morirme de miedo a morirme de hambre. Entonces, yo creo que todos tenemos el ADN ahora. Sí. Conforme se fue estableciendo el ser humano, conforme que se creó agricultura, fábricas, digitalización, lo que quieras, sí, el ser humano prefirió trabajo back office, es decir, no, a ver, que otro salga a cazar al mamut, yo me quedo administrando la carne, yo me llevo contabilizando cuántas se le reparte a cada uno y denme un pedacito de carne sin tener que salir. Puedo salir a cazar, pero prefiero quedarme aquí. Puedo salir a emprender, pero prefiero ser parte de. Y considero que existió una gran oportunidad de desarrollo en esa estandarización del trabajo, en esa posibilidad donde todos pueden aportarle algo a un gran emprendedor, al que yo llamo un gran cazador de mamuts. Pero pues siempre el famoso dicho de las fiestas, el que parte y comparte se lleva la mejor parte. Y claro, el empresario tiene todos esos skills, vence su miedo, tiene una alta tolerancia a la frustración, sabe generar negocio, tiene una necesidad enorme y conforme va creciendo la organización, pues siente la responsabilidad de alimentar no solo a su familia, sino a varias familias, sí, la necesidad de generar nuevos canales de negocio, la competencia, tienes que ser de piel muy dura, emocionalmente hablando para poderte levantar, pero también suave para poder conectar con la gente, con el cliente, con tu empresa, con la gente alrededor. Entonces, considero que esa posibilidad de desarrollo todos la tenemos, pero sí, no todos la abrazan, aunque todos sentimos la necesidad. Sí, fíjate, por ejemplo, hoy la pandemia, cómo nos vino a sacudir a muchas empresas, donde hoy tenemos ahora que adaptarnos, ¿no? Es otra parte importante de cómo los negocios se tienen que adaptar y otra vez es volverle a cambiar tu negocio, todo el giro. Completamente. ¿Qué tienes que hacer? O sea, yo hoy me remonto a 10, 12 años y hoy con pandemia es volver otra vez de cero y volver a aprender nuevas cosas, ¿no? Finanzas, contaduría. No, bueno, finanzas y cómo nos cambian en el SAT cada cosa. Bueno, tienes que volverte experto en fiscal, ¿no? Definitivamente sí, cada año, ¿no? Y claro, todo va evolucionando y evidentemente la pandemia le dio una sacudida a todos los modelos de negocios. Algunos se fortalecieron, otros cayeron, otros tuvieron que ser reinventados, otros seguimos generando lo que platicábamos el día de ayer. Yo estoy reinventando completamente mi negocio porque mi negocio dio muy bien hasta en el modelo que yo tenía hasta el 2019. 2020 y 2021 se llama sobrevivencia. Y sobreviví y aquí estoy. No, el survival mode. Completamente. Y a partir de ahorita, en 2022, es mi reinvención. No puedo ser lo del 2019. No voy a ser ni el del 2020 ni el del 2021. Es un modelo nuevo que estoy diseñando y que tiene que ver con eso, con esta adaptación a nuevas necesidades, a nuevas formas. Podemos decir, es que la gente va a rechazar todo lo presencial ahora. No es cierto. O sea, se puede convertir en un producto de lujo, muy bien diseñado, en un producto hasta tipo boutique, donde termina siendo una experiencia única y que la gente empieza a pagar un costo adecuado o alto por un entrenamiento presencial. Pero ese entrenamiento no solo tiene que ser una persona hablando, sino tiene que ser una experiencia, tiene que ser 2, 3 facilitadores con materiales súper lúdicos, dinámicos, interacción, un ritmo
que no se puede mantener en la virtualidad, experiencia, risa. Innovar, o sea, hacer muchísimas cosas. Totalmente de acuerdo, Alex. ¿Y tú cómo piensas que nosotros somos hombres, pero tú crees que a las mujeres les va igual que a nosotros? ¿Qué piensas? Pues no lo sé, al final tenemos a una experta aquí que nos va a decir cómo las mujeres la están rompiendo en la parte del emprendedurismo, y para eso tenemos a nuestra gran invitada de honor el día de hoy. ¿Quién es, Alex? Preséntala, tú que presentas ¿A todos? a todo mundo. Hasta aquí. Y hasta a mí me presentas. Pues con todo gusto, Oscar, tenemos aquí en el estudio rompiéndola a Elda Fernández, que es abogada, empresaria y presidenta de la Amexme Capítulo Guadalajara. Elda, bienvenida a Rompiéndola. No, muchísimas gracias, un placer, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Pues qué gusto que puedes estar con nosotros. ¿Qué piensas de lo que estábamos filosofando, Oscar y yo? Tú estás muy sensible al tema empresarial, muy enfocado en el tema de las mujeres, pero ¿qué piensas de que esto de que si el empresario nace, se hace, ya tenemos todos el ADN para hacerlo y unos se atreven y otros no? ¿Qué piensas? Híjole, me parecía que, bueno, no sé si estar de un lado o estar del otro o estar de los dos, porque sí es cierto que tenemos el ADN de la supervivencia, y si no podemos allegarnos de los recursos que necesitamos para crecer, para vivir, para satisfacer nuestras necesidades más primordiales, vamos a tener que salir y hacerlo como sea. Pero también creo que el hecho de que, como bien lo decías, nos quedamos acá en back office y mandamos a hacer acá y empezamos a ver nosotros que es mucho más sencillo vivir en grupo y empezar a asignar roles en donde esos roles van a terminar haciendo ciertas cosas que van a satisfacer mis necesidades, y me empiezo a dar cuenta. Digo, pues va a ser mejor que yo le pague a él para que lo haga y mientras pues yo me quedo. Entonces, por una parte sí siento que lo traigamos en el ADN, pero por la otra también creo que es la necesidad la que nos hace brincar de ser un empleado, por decirlo de alguna manera, a ser un emprendedor. Ahora, también hay que ver la parte de la educación con la que nosotros crecimos. Cuando menos mi generación tiene que ver con: tú te educas, consigues un buen trabajo y después mantienes una familia. Claro, la educación así nos educaron. Así nos educaron. A mí me decía mi mamá, ¿te dan seguro? Es buen trabajo, quédate. Exacto. Lo que buscaban es que buscaban esa seguridad para nosotros, y esa es como la visión que en ese tiempo tienen los padres, o los miedos que nos reflejan a nosotros, de decir, no, donde te contraten y aprende y a ver más adelante cómo te va. O ¿no? si repruebas, el famoso dicho, no vas a ser nadie en la vida. ¿Por Claro. qué? Porque estás reprobando. Efectivamente es educación, ¿no? No, bueno, y también viene la parte de la educación universitaria, ¿no? Que nos decían, es que tú tienes que estudiar para tener un buen trabajo. Y ahorita tenemos a grandes técnicos que ni siquiera quisieron cursar la universidad y tienen trabajos extraordinarios, emprendieron con sus negocios y ahora la están rompiendo, como dice el programa. O doctores, o sea, porque han conseguido un PhD y demás, pero no tienen espacios donde desarrollarse, donde ya está desvinculado completamente el mito de que a mayor título, pues mayor éxito profesional u oportunidad de desarrollo. Claro. Entonces, al romperse este esquema educativo o estos paradigmas, nos da más posibilidad en esta generación, entonces, de pensar en emprender que en la generación pasada. Yo creo que es una combinación de eso y una combinación de la pandemia, como bien lo comentaban, porque la pandemia nos hizo regresar a nuestras casas. Y tomando eso en cuenta, muchos empleados regresaron a casa y se dieron cuenta que podían sacar trabajitos de lado además de su trabajo. Que podían, y que no era necesidad, que podían hacer un extra. Exacto, y podían echarse una lanita extra. Y cuando por fin llega el tiempo en que regresamos a las oficinas, resulta que nos resultaba más rentable, valga la redundancia, era más rentable trabajar por fuera que estar como empleados. Entonces viene esta gran ola de jóvenes, de generaciones más jóvenes que uno, que prefieren quedarse en casa y emprender con sus propios negocios, en esta parte de la pandemia. Esas son las personas que tenían trabajo y se quedaron afuera, y ya no quisieron regresar, pero también tenemos a todas las personas que tenían trabajo o que tenían su negocio y resulta que la pandemia vino a ponerlos en la orilla de atrás porque no se consideraban esenciales. Entonces tuvieron que cambiar de giro, como lo estaban comentando, y tuvieron que reinventarse. Entonces viene toda esta parte de que influye muchísimo la digitalización y el uso de nuevas herramientas tecnológicas que nos permiten llegar todavía más lejos de lo que estábamos por nuestra propia cuenta.
Y en el caso de las mujeres, tú que estás muy sensible con el tema, evidentemente, ¿tú consideras que la pandemia ha sido un boom también para el emprendimiento femenino, o que independientemente de la pandemia ya venía y que sigue solamente como inercia? ¿Qué es lo que tú has visto? Bueno, habíamos estado tratando nosotros de abrir grandes espacios o reducir la brecha, ¿no?, entre los empresarios y las empresarias, pero lo que sucedió en la pandemia fue que, y fue una coincidencia realmente, el hecho de que lo haya dado la pandemia. Muchos varones se quedaron sin trabajo y sin el sustento para sus familias. Entonces, son personas que estaban acostumbrados a ser empleados, que se daban un tope en la cabeza y decían, ¿qué voy a hacer? Nadie me contrata. Y mientras la señora se puso a vender pasteles, se puso a coser, se puso a bordar, se puso a vender galletas, lo que se encontraba. Había mujeres, de verdad, que se iban a Costco, compraban productos en grandes volumen, cantidades, sí, y se iban a los pueblos a venderlos donde no había esas tiendas departamentales o esas tiendas de venta grande. Entonces empezaron las mujeres a crear este borbotón de negocios en donde se convirtieron en grandes emprendedoras. Para dar el brinco a empresarias ya es otra historia, pero sí se convirtieron en grandes emprendedoras, y sí hubo un boom muy grande en donde creció más el emprendedurismo de las mujeres que de los varones. Fíjate qué interesante, ¿no? Como volvemos al punto, este tema de la necesidad fue un gran impulsor, y al seguir estos esquemas todavía tradicionales que venimos heredando, donde la figura masculina tiene un rol de provisión, se quedan sin esa posibilidad de llevar sustento, y esta búsqueda de soluciones, y soluciones bien creativas, como este que comentas, de generar estos centritos de distribución para proveer de alguna solución a un pueblo particular, ¿no? Y específicamente en tu rol con la MEXME, bueno, antes de entrar en tu rol con la MEXME, ¿tú sabes qué es la MEXME? No sé qué es la MEXME. No sabes, No. invitas a alguien de la MEXME, no sabes qué es la MEXME. Okay. Bueno, yo solo sé que es la Asociación de Mujeres Empresarias. Cuéntanos un poquito, ¿qué es la MEXME? ¿Para qué se funda? ¿Cómo llega Elda a la MEXME? ¿Qué haces en la MEXME? Bueno, vámonos por partes. Voy a empezar en cómo llegué y ahorita platico qué es lo que es la MEXME. Yo fui burócrata en el mejor sentido de la palabra. Trabajé para gobierno toda mi vida y resulta que me termina la administración de Felipe Calderón, que fue coincidencia que yo estuviera ahí, no entré por nadie, sino me llamaron y ahí estaba. Pero tú sabes que cuando termina una administración y tienes un cargo directivo, pues te dan las gracias. Yo era director jurídico, entonces pues me dan las gracias y adiós, que te vaya bien. Y regreso yo a Guadalajara, que es mi ciudad natal, y trato de encontrar trabajo porque yo era directora jurídica de un fideicomiso de la SEP. Y también era directora jurídica antes de otra cosa y otra. Y dije, no, ahorita me van a jalar, me van a contratar. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que como empleado de gobierno tengo experiencia en derecho administrativo, pero no de corporaciones, no tengo corporativo. Entonces, nadie me contrata en empresa. Entonces, resulta que no encuentro trabajo en gobierno, nadie me contrata en empresa, ¿o qué puedo hacer? Pues instruirme, educarme y ganar experiencia en esa parte y empezar mi propio negocio. Empiezo mi propio negocio y me invitan ahora sí a la asociación. Entonces yo encuentro... A la par, empezando tu propio negocio, te invitaron. Un poquito después, estuve como 2 años picando piedra literal, o sea, tocando puertas y diciendo que yo no sé vender y terminé vendiendo y aprendí a vender, aprendí a hablar, fue una experiencia muy enriquecedora el emprender de picar piedra. Pero me invitan a la asociación y a mí me pareció que era una buena idea acercarme a un grupo de personas en donde hicieran, o sea, relaciones, conectores y pudieran entre ellos referenciarse, negocio o simplemente pues extender tu red de conocidos. Y cada vez que iba me invitaban, cada mes tenían una reunión y me invitaban y me empezó a hacer cada vez más sentido hasta que ingresé. Ingreso yo por invitación de la presidenta anterior y entro como coordinadora de direcciones, subo directo a consejo y entonces me toca la oportunidad de hacer toda esta planeación para tener nuevas asociadas, para crear nuevas plataformas, para tener un poquito más de posicionamiento y apalancamiento tanto con los empresarios como con gobierno. Y dije, oye, que eso está muy bonito. Esto está padrísimo porque podemos conocer muchísima gente e impactar a muchas empresarias, sobre todo emprendedoras. Entonces, cuando ya llega la contienda para la nueva presidenta y quedo yo electa. Ok, entonces entiendo, en ese momento te da una posibilidad de contribuir, de enriquecer a más personas, de aplicar lo que ya sabes a una organización, pero antes que eso,
tú como empresaria, ¿qué te dio la Mexme? O sea, ¿qué te proveyó? Capacitación. La Mexme te dice, tú eres emprendedora, tienes 12 meses para convertirte en empresaria si no vas para afuera. Ok, ahí hagamos una pausa. ¿Cuál es de tu perspectiva la diferencia entre emprendedora y empresaria? Emprendedor es cuando tienes una gran idea, estás desarrollando tu negocio, lo pones en acción y comienza a rodar esa bola de nieve para crecer. Cuando eres empresario, entonces tú no solo puedes ser una persona física con actividad empresarial o ser una persona moral constituida, pero ya tienes capacidad de contratar empleados. Y tú ya puedes empezar a pensar en obtener créditos, en obtener otro tipo de beneficios, porque ya estás constituido y eres mucho más formal. Un emprendedor... ¿El tamaño, entonces, es lo que marca la diferencia? No, la formalidad. Okay. La formalidad. Si tú puedes ser persona física con actividad empresarial, pero puedes quedarte en la fase de emprendedor porque no creces, porque no estás creciendo. Y comentabas también que en el ejemplo que decías que las mujeres empezaron a ver que no había ese ingreso por parte de los hombres, salieron a buscar y a comprar en esta tienda Costco que decías, compraban en masa, se iban a otros lugares y vendían. ¿Ellas qué nombre serían? ¿Comerciantes? Ellas podrían ser emprendedoras también, podrían convertirse, en cierto grado son comerciantes, en cierto grado... Que justamente eso es lo que muchos queremos diferenciar, ¿no? Porque muchos creemos que se nos ocurre la idea de comprar barato y vender caro. Y eso ya creemos, ya creemos que es ser emprendedor, porque tuviste la gran idea de comprar barato y vender caro. Pero el ser comerciante todavía no te metes a ser emprendedor o de emprendedor a empresario. ¿Qué fases, o en este caso, cómo la gente tendría que empezar a realmente decir, yo soy un emprendedor, o soy un comerciante, o soy un empresario? Creo que, como te digo, todo queda en lo que es la formalidad. Vamos a pensar en estas mujeres que se fueron a comprar a estas tiendas y llevaron a lugares pequeños. Ellas se vieron en la necesidad. Entonces ellas lo hicieron, pero hay que preguntarles, tomaron como factor el costo de traslado y desgaste del vehículo, tomaron como factor el costo de gasolina, tomaron como factor el costo de la membresía, tomaron eso en cuenta para determinar el precio de su producto. Probablemente no, probablemente sí, se les ocurrió la idea y fueron y lo vendieron. Aquella persona que empezó a hacer comida, que empezó a vender en estas cocinas oscuras, que donde pides a domicilio y te llevan a tu casa, tomaron en cuenta la electricidad, el gas, el tiempo de ellas mismas y lo factorizaron en el costo final del producto. Probablemente no, entonces estaban muy contentas porque decían, gasté tanto y gané tanto. Claro. Y no tomaron en cuenta muchos factores. Ajá, exacto. Entonces, en esa parte nos estamos enfrentando con emprendedores. Y los emprendedores que necesitan capacitación, alineación, motivación y que tengan un objetivo directo. Y eso lo puedes lograr a través de una asociación, en donde dices, bueno, ¿qué me falta? Ventas, no sé vender, capacitación en ventas. No sé mercadear mi producto, marketing. No puedo exportar, capacitación de comercio exterior o vínculos, ¿no? Correcto. Entonces, cuando tú ya empiezas a tener una estrategia para tu negocio, en donde ese negocio ya está estructurado, y puede ser a mano, no necesitas tener acá la plataforma super mágica, puede ser a mano. Cuando tú ya tienes esa estructura y tú ya tienes esa visión, entonces ahora sí puedes decir, échenme el saco. Soy empresario. Y podríamos entonces hablar que desde esta perspectiva, el empresario es la profesionalización del emprendimiento. Es correcto. Así lo percibo yo. Mira nada más, ya tengo un punto de 10 de la maestra Elda. ¿Y las mujeres cómo le hacen para entrar en este tan competido rol de ser empresarios? Bueno, aquí todo tiene que ver con las ganas que tienes tú de crecer o las ganas que tienes tú de emprender y convertirte en empresario. La mejor manera que tú puedes hacer es relacionándote, siempre. Cuando tú tienes un negocio, tienes que encontrar a esa persona que te puede resultar un buen conector. Entonces, por ejemplo, si tú eres una persona que se dedica a marketing digital, vas a estar rodeado de creativos, pero también puedes estar rodeado de empresarios que necesitan eso. Entonces, tú tienes que empezar a encontrar a las personas con las que puedes platicar y te pueden generar conexiones, pero no se trata de recibirlas nada más, sino cómo puedes generar también aportarle valor a las demás personas. Claro, entonces te conviertes, en lugar de ser un tomador, te conviertes también en un dador, ¿no? Es una relación de toma y daca. En las asociaciones es lo que te encuentras,
Lo que hacen las personas que lideran las asociaciones es generar esos puntos de convergencia en donde yo te voy a poner en una mesa de trabajo, en una mesa de discusión, en un networking, en eventos sociales, para crear este conocimiento de las personas. Lo primero que tenemos que hacer es conocernos. Yo sé quién eres, yo sé quién es, yo sé quién eres. Lo segundo, yo sé qué haces, yo sé qué haces, yo sé qué haces. Lo tercero, tú sabes qué hago, tú sabes qué hago, tú sabes qué hago. Y lo cuarto, ¿cómo puedo yo colaborar contigo? Y tú cómo puedes colaborar conmigo. Y la suma de todos esos factores significa rentabilidad, sin duda. Y eso es la riqueza finalmente de una asociación, esta colaboración y esta contribución colectiva finalmente para el beneficio común, en donde el principio del networking pues sigue operando. Digo, eso lo sabemos que es fundamental para el crecimiento empresarial, el poder tener relaciones, rentabilizar esas relaciones y potenciar evidentemente esas relaciones. Muchos lo hacemos de una manera como empírica. Y muy improvisada hasta cierto punto, pero de alguna manera nos vale mucho la pena pensar en estos colectivos como la asociación, porque potencia eso. Si no hubiera la asociación, ¿tú piensas que muchas de estas empresas hubieran cerrado? En este caso, con la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, probablemente sí. Si no estuvieran ellas en alguna otra asociación, pero vamos a estar en el hipotético que nada más estaban en la Asociación de Mujeres. En esta situación, al momento de que llega la pandemia, por ejemplo, que se empiezan a cerrar varios negocios que no son, o sea, que son vitales, ¿no? Y que tienen que cerrar. Aquí lo que sucedió es que se empezaron a generar esas capacitaciones que les decía, a enseñarnos a utilizar las cuestiones digitales, a utilizar el networking digital, a cruzar los estados para vender nuestros productos y servicios, y nos enseñaron de una manera o de otra cómo capitalizar nuestro conocimiento y poder transformar nuestro negocio a algo que sí pudiera venderse durante la pandemia. Y para mí eso fue esencial porque fue un esfuerzo muy, muy grande de tratar de que las personas no se quedaran atrás y fue, o sea, tomar de la mano y sacar del hoyo. Pero fue todas con todas, o sea, no fue que alguien con un puesto decía, a mí me corresponde sacarte de ahí, no, fue un esfuerzo de decir, yo estoy un poquito mejor, te ayudo a ti que estás un poco más rezagada y demás, y nos vamos impulsando. O sea, fue una colaboración muy horizontal, me imagino, ¿no? No tanto fue no horizontal, terminó siendo horizontal, pero se tuvo que hacer un plan desde arriba de cómo podemos nosotros ayudar a las personas. En ese entonces no hubo apoyo federal para las empresas, no hubo apoyo federal para los emprendedores, mucho menos. Entonces se crea toda una estrategia por parte de Presidencia Nacional y de todas las personas que formamos parte del Consejo Nacional para decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nosotros podemos hacer una estrategia en donde podemos acercar a ellas el negocio en lugar de que ellas tengan que salir a buscarlo? Y fue cuando entra la parte de una educación intensa de digitalización. Fíjate qué interesante, Oscar, porque es un grupo de personas pensando en todo su colectivo, cómo les puede ayudar, y que no es porque van a ganar más dinero las personas que están arriba, no es porque de ahí me toca un dividendo, no, es porque es su vocación y es su espíritu, es decir, cómo impulsamos y cómo les acercamos el negocio. Y muchas veces, en tu caso, en el mío y en el de varios, tuvimos que hacer eso, digo, muy improvisado, pero sí, era buscar ayudarnos para beneficio mutuo. Pero ¿cuánta falta nos hace a muchos pertenecer a estas organizaciones? Al menos en mi caso, yo no he pertenecido a ninguna y todo el network es muy orgánico, le llamo, pero finalmente no se genera, y me imagino que la aceleración en la digitalización fue tremenda. Pero en ese sentido, ¿tú te has impulsado en algún momento en tu vida profesional en organizaciones? ¿O? Sí he estado en una organización que es Provizcaínas. Ahí estuve como hace 3-4 años, alrededor de 3-4 años, entendiendo cómo era esta parte de todas las cosas que teníamos que tomar en cuenta todos los que estaban emprendiendo. Cuando fui ya estaba un poquito avanzado, pero ahí sí me di cuenta que existían este tipo de organizaciones. Y yo creo que hoy, como bien comenta Elda, la parte de la digitalización que vino a mover o que vino a acelerar toda esta parte de la capacitación, en el caso que comenta, bueno, pues hoy les vino a ayudar muchísimo y hacerlo también muy, muy escalable, ¿no? En esta parte. Y es como muy interesante el saber cómo bajo esta premisa de capacitación,
¿Qué números o qué fue lo que realmente te apoyó a ti? ¿Qué fue lo que creciste o cómo creció bajo tu presidencia esta parte de esta asociación? ¿Cómo fueron creciendo ustedes? ¿Qué impacto tuvo? Bueno, tuvo un impacto grandísimo y muchas veces te pones en retrospectiva a ver, nosotros en Guadalajara, en Capito Guadalajara en particular, prestamos servicios más que venta de productos. Entonces, al ser prestadores de servicios nos vimos verdaderamente afectados y no era una necesidad. Entonces, lo que se tuvo que hacer, como les decía, es hacer toda esta capacitación, pero también vimos la manera de apoyarnos entre nosotros, entre los mismos grupos de venta. Había una persona, por ejemplo, que montaba stands en lo que era Guadalajara, Tijuana y San Diego, y se quedó sin negocio de la noche a la mañana, y empezó a vender productos de insumos médicos como guantes de nitrilo, cubrebocas y todo ese tipo de cosas. Entonces empezamos nosotros a promover su negocio, a comprar entre nosotros. Todos lo necesitaban y mejor comprarle el de aquí adentro. Por supuesto. Y también empezar nosotros a ver cómo podíamos de alguna manera colaborar con el negocio de la otra persona a menor o mayor grado, ¿no? Entonces fue complicado cambiar de la parte presencial a la parte virtual. También vino la situación de que lo presencial todo el mundo le encontraba valor. Entonces, si tú tenías un desayuno, la gente lo pagaba, pero si tú tenías una capacitación virtual, nadie lo pagaba. Claro, porque si hay una oferta virtual gratuita tremenda, ¿no? Claro, y una sobreoferta de cursos y pláticas y todo, porque todo el mundo queríamos vender. o no teníamos con quién hablar en nuestra casa y prendíamos el Zoom. Amigos, conéctense que quiero compartirles qué dice el último capítulo del cómic que acabo de leer, ¿no? Exacto. Entonces, para la asociación fue un momento muy difícil para la captación de nuevas socias, pero retuvimos a todas las que teníamos, porque vieron cuál había sido el apoyo por parte de nosotros y prefirieron quedarse en lugar de destinar el recurso que pagan anual a la asociación y cambiarse o sacarlo. ¡Qué buen punto! O sea, una asociación que podríamos considerar que es un servicio no esencial para alguien. Decimos, vamos a recortar costos porque estamos en pandemia y nadie se les fue. No, durante la pandemia no. ¡Wow! Siguieron pagando sus cuotas, entendiendo el valor que les aportaba. Se vienen en caída mis recursos, pero la asociación no la dejo. Lo cual habla del valor, de lo profundo con lo cual se trabaja. ¿Tú crees que entonces hay asociaciones o hay grupos que al final... o gremios de personas que al final no están tan interesadas o no generan ese arraigo, esa conexión, esa pertenencia y que solamente es una cuestión más de social y de fotografía que alguna cuestión realmente funcional? No me atrevería ni a mencionar nombres ni a decirlo, pero existen aquellas en que les gusta mucho participar, les gusta mucho la luminaria, les gusta mucho estar en mesas de diálogo y discusión política, y está muy bien porque aparte de esas personas que están peleando la parte política, nos pueden ir abriendo esos pequeños caminos que nos hacen llegar y que reducen las brechas entre los hombres y las mujeres, en el caso de la Asociación de Mujeres. Pero sí, como esta asociación, no he visto otra que luche tanto por retener los negocios de las mujeres sin que se vayan hacia abajo. Tenemos cámaras, tenemos industrias que se dedican a ver por toda la industria. Cuando tú ves por toda una industria o cuando tú ves por todo un grupo de comerciantes, es difícil enfocarte en la parte humana directamente. La asociación, como somos 75 capítulos a nivel nacional y somos por ciudades, entonces podemos tener ese acercamiento mucho más humano con las personas. Y la participación, nosotros tomamos a las mismas asociadas para que tengan roles dentro de la asociación. Entonces tiene ese compromiso también. Que a diferencia de organizaciones que ya son muy grandes, que están más dedicadas al crecimiento de la industria, más no de los negocios en particular. Y eso me lleva a pensar entonces, ¿quién fundó Amexme? O sea, porque se habla de un propósito de mucha alma, de mucho corazón, de mucho involucramiento, un propósito genuino. No solo quiero agremiar por agremiar, veo una necesidad vital en la mujer, veo una necesidad de fondo, tiene un espíritu de emprender, necesita apoyo y más que venimos aun cuando se pelea mucho por la igualdad y demás, seguimos teniendo una brecha importante y significativa. Entonces nace con mucho espíritu. ¿De dónde surge Amexme? Surge en Francia. La primera parte de la Asociación de Mujeres surgen las mujeres jefas de empresa
mundiales con base en Francia en la Segunda Guerra Mundial, cuando ¡Wow! todos los varones se van a la guerra y quedan las mujeres solas en su casa con sus hijas tratando de sacar los negocios de la familia. Entonces tienen que buscar un apoyo común para poder sacar los negocios porque no tienen la experiencia, no tienen las herramientas, no tienen los conocimientos y si no se ayudan entre ellas, todos los negocios se van para abajo. A ver, la necesidad era obvia. Era esa, o sea, justamente esa es la palabra, nació de una gran necesidad, de una guerra mundial donde hoy no había un varón para realmente satisfacer las necesidades. La necesidad era obvia, exacto. O sea, la mujer tenía que emprender, pero no era necesario que se organizaran. Y ese para mí es el punto. Son dos necesidades paralelas, pero que no necesariamente las unimos. Es decir, por un lado, hay una necesidad de que la mujer tiene que hacerle frente al gasto y emprender y generar. Pero no hay una necesidad, aunque intrínsecamente hay una necesidad de asociación, no necesariamente es tan obvia. Y entonces emprenden y se asocian. Y eso genera pues una fuerza mucho más grande. Y lo enfatizo porque siento que en la mentalidad, si la podemos estigmatizar sin querer ofender absolutamente a nadie, pero como masculina, es decir, terminamos queremos emprender nosotros, pero muchas veces es solos, o sea, sí con nuestros colaboradores, pero no estamos pensando en asociarnos. O sea, tú y yo no hemos pensado en generar una asociación, aunque somos muy buenos amigos, y eres empresario, soy empresario, nos damos cuenta del valor que nos generamos en colaboración. Sí, como colaborar. Pero no ayudar. estamos pensando, oye, invitemos a alguien más, generemos Una clúster, comunidad, una comunidad. No se nos ocurre, pero a las mujeres se les ocurre y quizá por eso aceleran más rápido el crecimiento. Entonces, se les ocurre, generan estos vínculos en Francia y empiezan a potenciar negocios. Así es. Entonces empiezan a crear y se empiezan a replicar en las diferentes partes y empieza a crecer a nivel mundial. Entonces llega después a México, después de varios años llega a México, directamente a Ciudad de México, y en Ciudad de México se crea la asociación y de ahí empezamos nosotros a salpicar hacia los demás estados. Wow, y de los casos de éxito que recuerdas que para ti son como muy valiosos, ¿qué nos puedes contar, Elda? Tengo un caso muy particular de un salón de belleza, es Gloss Beauty Salon, y ella es una chica que inició de la nada, abrió su negocio en su casa cortando cabello. Ella decide, bueno, ¿sabes qué? Voy a comprar mi local, la estafan, le roban el dinero, vuelve a salir adelante, pide prestado aquí, pide prestado allá, y ahorita tiene un salón de belleza muy, muy exitoso, dando trabajo a muchos hombres y mujeres, pero surge, se cae, y termina siendo lo que ella es ahora. Entonces, aquí lo que ella tomó fue el apoyo de la asociación, me estoy ahogando, necesito que me saquen, y ¿cómo hago esto? Me robaron, me hicieron abogados. Fue impresionante el crecimiento que tuvo esta chica. ¿Cuáles son los consejos que tú les podrías dar a todas las mujeres que quieren emprender o que son emprendedoras? El primero que lo hagan. Si se esperan a mañana ya van demasiado tarde. Que lo hagan. Ejecución de la que idea. Ejecuten. Sí, que lo hagan. Como los chinos, que ejecuten. Ándale. Pero que lo hagan de manera ordenada. Que lo piensen, que lo razonen, pero que lo hagan. Que se asesoren de la parte profesional. Sí, no importa que tengamos el mejor de los productos. Si no los sé vender, no importa qué tan bueno sea mi producto. Si no muestro mi producto, no importa qué tan bueno sea mi producto. Entonces, que lo hagan, que se aconsejen, que se unan a una asociación, cualquiera que sea que les ofrezca esto que a ellas les hace falta, para que puedan obtenerlo, si no el consejo, al proveedor, para que les ayude a salir adelante, pero que lo hagan ya. ¿Cuáles serían todos los grandes beneficios que tendría justo estar en una asociación, como en esta parte contigo, en la Asociación de Mujeres? Comenzando por la capacitación, que es continua y es constante. También nosotros hacemos networking, que no es la base de nuestro negocio, pero hacemos networking. Ahorita ya estamos haciendo networking a nivel regional, en las diferentes regiones a nivel nacional, gracias a la digitalización. Y estamos visitando otros capítulos de otros países para todas aquellas personas que quieran exportar o que quieran importar o estén buscando proveedores para importación. También nosotros les damos la oportunidad de ofrecer sus servicios y productos a través de capacitaciones que ellas mismas nos dan acerca de lo que son expertas a nivel nacional, para que se den a conocer y obtengan esa credibilidad y su nombre vaya sonando y lo vayan conociendo. También tenemos escuela en línea, tenemos una tienda en Mercado Libre por parte de Amexme, en donde cuando tú ya te subes y vendes producto, tú ya tienes la reputación de Amexme.
Y tenemos también lo que es el networking en línea, nuestro directorio, y bueno, cualquier cantidad de cosas. Tenemos congresos nacionales con muchísimas empresarias, más de 500 empresarias o empresas se reúnen a las convenciones nacionales, donde puedes hacer networking con ellas. Las internacionales, la última fue en Turquía, la que sigue es en Marruecos, y tenemos oportunidad de negociar con ellas. Entonces tú eres de este tamaño o te sientes de este tamaño, que nadie somos de este tamaño, te sientes pequeñito. Cuando llegas a esos lugares ves el potencial que tiene tu negocio y que puedes ser proveedor de alguien o que puedes obtener recursos de alguien para crecer. Es verdaderamente interesante. Wow. Y uno de los beneficios más grandes que tiene es la marca. Y no porque digamos, esta marca Amexme es la mejor, no, pero cuando tú ya tienes una reputación y tú llegas a algún lugar, digamos aquí a México, y llego aquí a Benito Juárez y le digo, oye, soy Elda de Amexme Guadalajara, ¿puedo hablar contigo? A una persona que es de Amexme, me abre las puertas en ese momento. La marca te lleva. ¡Qué maravilla! Wow. Pues qué riqueza hay en la Amexme, y gracias, Zelda, por acompañarnos aquí en Rompiéndola. Me quedo con esta respuesta que daba también que dabas a la pregunta de Oscar, de qué consejos hay que seguir, atreverse a ejecutar. Número 2, a ejecutar de manera ordenada. Y número 3, asociarse, ¿no? Y son cosas que todos podemos hacer, que no importa el género, no importa la edad, no importa el tiempo que tengamos profesionalmente, podemos siempre ejecutar esas 3 cosas. Y por eso entonces, como eso lo puede hacer cualquiera, confirmo mi punto, todos tenemos el ADN para emprender, aunque no todos se atreven, y no todos tienen que hacerlo, ¿no? Finalmente, ¿no? Muchísimas gracias, Zelda. Un gustazo tenerte en nuestra 6ª emisión de Rompiéndola, y queremos seguir escuchando grandes cosas de la Amexme, de Elda Fernández y de todo lo que están haciendo por las mujeres en Guadalajara, a nivel nacional y también en el mundo. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad un honor estar aquí. Muchas gracias. Oscar, ¿con qué te quedas? Capacitación. Capacitación. Siempre la capacitación, capacítense. Ya tienen una muy buena opción con la Asociación Mexicana de Mujeres y bueno, con Elda. Muchas gracias por compartir, por este tiempo y este espacio. Y capacitarse en GUBEC también para digitalización, y capacitarse en ProManagement también para profesionalización. Nos vemos en la siguiente emisión de Rompiéndola.